Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según como vean este video. Y el día de hoy estamos aquí en Servicios Nutricionales Science con un invitado muy especial. Y bueno, quiero decirles, él es Juan Pérez Linares y él es contador de la UNAM, egresado de la UNAM. Él estudió también finanzas en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ejerció la docencia, posee una larga trayectoria en áreas administrativas, contables, financieras, estratégicas y de dirección tanto en México como en Latinoamérica. Vivió en Centro y Sudamérica. Habla, tengo entendido, Juan, si no tú me corriges, 5 idiomas. Además, es escritor, es atleta y por supuesto es un gran líder y promueve talentos de forma de disciplina y realmente es un hombre muy serio en lo que él siempre ejerce y con alto compromiso. Bienvenido, Juan. Muchísimas gracias de antemano. Realmente te agradezco que estés en este programa. Y bueno, yo, ya sabes, ya te lo he dicho, considero que eres mi mentor. Tú lo sabes y espero no defraudarte. Bienvenido, Juan. Gracias, Betty, muchas gracias, gracias por esa bienvenida. Hasta yo quisiera conocer a ese tal Juan Pérez que acabas de mencionar porque dices tantas cosas que me dejaste sorprendido. Oh, Muy pues contento de estar espera. aquí contigo y con tu auditorio y para responder todo lo que gustes saber, todo lo que tengas en mente y de mi parte compartirlo con tu auditorio. Muchísimas gracias y claro que es verdad lo que digo. Bueno, en esta ocasión muy especial, como les digo, para mí realmente, porque te tengo en mi programa, realmente te agradezco, sé que eres un hombre muy ocupado y agradezco de tu tiempo. Y bueno, quisiera que nos platicaras esa combinación de liderazgo, pensamiento decidido, porque siempre te veo yo decidido en lo que haces realmente, te veo muy fuerte y bueno, ¿cómo podemos combinar todo esto en el atletismo? Porque no les dije, pues, pero eres uno de los mejores atletas maratonistas del mundo, ¿es cierto? Muchas gracias, mi querida Betty. Sí es cierto, mira, todo esto es cuestión de toda una evolución. El liderazgo es una cualidad de los seres humanos que se va desarrollando con el tiempo. A veces surge de una manera accidental, a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero las características que engloban al liderazgo pues son las que nos llevan a hacer otras actividades en la vida, ya sea artísticas, culturales o científicas. Y en este caso, a mí en lo particular, pues me motivó básicamente un hecho fundamental que después te voy a comentar cuál es, pero básicamente surge de la motivación, de la dedicación, de ser honesto con uno mismo, de saber cuáles son nuestros alcances, cuáles son nuestras capacidades. Y tú vas con el tiempo midiéndolas de tal suerte que pues sabes en un momento dado de qué eres capaz o qué puedes conseguir a través de esas competencias. Primero que nada, debo de partir que los principios y valores que nos enseñan en nuestra familia, nuestros padres o la gente mayor, algunos de esos valores se integran como características de liderazgo. Entonces, nunca falta en la familia alguien que te diga, sé dedicado, sé prudente, sé cuidadoso, sé responsable, sé puntual, cumple con tus compromisos, etcétera. Y tú vas reuniendo todas esas características y cualidades de gentes que te dejan marcado y llega el momento en que, como dije hace un momento, las enfocas en actividades científicas, culturales, artísticas o en mi caso, deportivas, que siempre me llamó mucho la atención el deporte. Desde muy niño estuve rodeado de adultos a los que les gustaba mucho los deportes. Primero fui un aficionado pasivo y ya después dije, ahora sí, vamos a pasar a la parte activa y fue cuando ya entonces busqué cuál era la disciplina que a mí me gustaba y fue así como nació básicamente mi conexión entre las competencias de liderazgo con el deporte. Ah, muy bien. ¿Y eso más o menos en qué año, más o menos como, cuándo fueron tus comienzos en el atletismo? O sea, ¿desde hace cuánto corres? Mira,
yo empecé como todos los niños jugando fútbol en México, ¿no? Yo tenía tíos que jugaban fútbol, muy buenos ellos. Eh, Me inculcaron jugar fútbol y a mí me encantó el fútbol. Jugué fútbol más o menos hasta los 18 o 20 años de manera amateur, digamos, como aficionado, hasta que llegó un momento en que sentía yo que no iba a ningún lado siendo un futbolista aficionado o amateur. Y llegó el momento en que dije, yo tengo que hacer algo que trascienda, que valga la pena. Y fue así como de pronto en el año 1980, a raíz de las Olimpiadas de Moscú, eh, y ser testigo de un gran maratonista mexicano, el primer maratonista mexicano que le dio fama y nombre a México en el mundo, que fue Rodolfo Gómez Orozco. Él compitió en el maratón de Moscú 80 en los Juegos Olímpicos y para mí fue una gratísima sorpresa ver que hubo un momento de la competencia en primer lugar y todos nos ilusionamos con que podíamos ganar una medalla. Como diré más adelante, el maratón es una de las pruebas más estratégicas que existen y tienes que saber mucho cómo poder llevar una distancia tan larga como es 42.2 kilómetros, en qué momento debes apretar el paso, en qué momento debes de reservarte, cómo cuidar la hidratación. Y lamentablemente Rodolfo Gómez no tuvo una buena planeación desde mi muy humilde perspectiva y a final de cuentas llegó en sexto lugar. Pero quizás esa situación de no ganar lugar dejó en mí una sensación de que algún día yo lo podré hacer tal vez y no voy a quedarme con ese sexto lugar, sino voy a tratar de llegar en primer lugar. Entonces se me quedó, como decimos muchas veces en el En el argot de los corazón, en deportes, el se me alma. quedó una espinita clavada que ahí quedó, pero esa fue la que finalmente me ayudó a definir lo que yo quería hacer en el futuro, que era correr y algún día llegar a ser maratonista. Y ahora, digo, eres un gran maratonista, pero platícanos, ¿en dónde has corrido maratones? ¿Cuántos has corrido? ¿En dónde? Mira, a la fecha llevo corrido cerca de 16 maratones. Debo decir que tengo dos etapas de entrenamiento, digamos. Hasta cuando me casé, hice un entrenamiento consistente, permanente, corrí varias veces el maratón de la Ciudad de México. Me casé, nacieron mis hijos, después me dediqué un poco a ayudar en casa, a tratar de llevarlos adelante, de inculcarles ciertos principios y valores. Después, por cuestiones laborales, salí fuera de México a trabajar en el extranjero y también ahí solamente hacía trotes muy ligeros para mantener la buena condición. Y es hasta 2009 en que regreso a la segunda etapa y digo, ahora sí vamos a continuar ya bien formalmente. Ya tenía yo, digamos, menos pendientes en la familia y entonces me dediqué ya de tiempo completo a entrenar. ¿Y qué significa de tiempo completo? Entrenar por la mañana, todos los días y a veces en la mañana y en la tarde. Entonces, en esta segunda etapa empecé a correr nuevamente. En México corrí 6 maratones de la Ciudad de México, 3 de Guadalajara y cuando se cumplió ese ciclo dije, ya es momento de dar el salto a hacerlo de manera internacional. Entonces empecé a correr en Estados Unidos. Y en Estados Unidos corrí primero el maratón de San Antonio, luego el maratón de DC, después fui a Canadá a correr el maratón de Toronto, regresé a Estados Unidos corriendo el maratón de Chicago, luego corrí Boston, luego corrí Houston y el año pasado corrí Nueva York. Y mi siguiente paso ahora es correr en Europa. Estoy planeando mi maratón para Berlín en septiembre de este año y pues dar el salto para otras latitudes bueno, seguir con esta afición tan maravillosa y esta pasión que es correr y es correr en maratones. Qué maravilla, la verdad sí te admiro mucho, ya sabes. Pero platícame, actualmente, por ejemplo, para el de Berlín, ¿cómo te estás entrenando? ¿Aún sigues corriendo en la mañana y en la tarde, los fines de semana? ¿Cuántos kilómetros diarios? ¿Cómo es tu entrenamiento? Y si nos puedes también decir cómo te hidratas y de una vez, si llevas alguna dieta especial. Sí, mira, cuando te preparas para una prueba, así sea una prueba de 5,000 metros, o sea, 5 kilómetros, todas las pruebas son importantes y es muy, muy, muy notorio decirle a tu auditorio que todas las competencias se tienen que tomar con mucha seriedad cuando haces un deporte en forma disciplinada y entregándote al deporte.
No hay carreras fáciles ni hay enemigo que se venda en las primeras de cambio. Alguna vez, como anécdota, un amigo me dijo, si eres capaz de correr un maratón, 5 kilómetros, los corres con los ojos cerrados. Y no, no es así. No es que una competencia de 5 kilómetros sea más fácil que una de 42.2 kilómetros. ¿Cuál es la diferencia? Que 5 kilómetros es una prueba muy rápida y 42.2 kilómetros es una prueba de mucha resistencia y, como dije hace un rato, muy estratégica. Entonces, sí tienes que dedicarte muy especialmente a cada una de estas competencias y desde ahorita le digo a tu auditorio que cada carrera tiene en una preparación especial, un programa distinto, un programa que tiene que ir acorde a la distancia y al tiempo que pretendes hacer. Por otro lado, hay ocasiones en que entreno ahorita, 5 meses antes del maratón, entreno a veces 1 o 2 veces por día. Pero el entrenamiento en la mañana no lo perdono. Es decir, entreno de lunes a sábado, de lunes a viernes hago distintas rutinas, ya las voy a explicar, y el sábado hago mi recorrido más largo, que es una característica de todos los entrenamientos de atletismo. Al menos un día se lo tienes que dedicar a una carrera larga. Ahora, entre semana, hago carreras que van desde los 5 hasta los 13 kilómetros, depende del día, y hay 2 días por lo menos que hago trabajo de velocidad en pista. Entonces, tengo que combinar velocidad, resistencia y fuerza. Eso lo tengo que distribuir en los 6 días de entrenamiento. Ahora, en esta época, ya descanso los domingos, pero hace todavía 5 años entrenaba todos los días sin perdonar, inclusive el domingo. El domingo lo hacía un poco para relajar los músculos, para recuperar un poco y hacía trotes muy ligeros. ¿Cuántos kilómetros corro? Es muy variable. A veces me tocan 18 por la mañana, a veces en la tarde me tocan 3 o 5, a veces al día siguiente me tocan 8, o me tocan 13, o me tocan 10, o me tocan 9. Y los fines de semana, ahorita, 5 meses antes, me están tocando de 22 a 24 kilómetros de distancia larga. Cada una se hace con distintas intensidades para que el organismo pase a recuperarse después de un trabajo de velocidad, pase a recuperarse, entre comillas, con un trabajo más ligero. Y después se combinan algunos días con resistencia para que el organismo nunca esté en un entrenamiento plano, porque si no, realmente nunca se avanzaría, nunca habría progresos. Entonces, tiene que ser una especie como de cresta y valle, para terminar el sábado con una cresta muy alta. Ahorita, en este momento, estoy haciendo alrededor de 80 kilómetros a la semana, pero un mes antes del maratón de Berlín voy a acabar haciendo cerca de 130 kilómetros. Es decir, tengo 4 meses para ir avanzando paulatina y progresivamente, aumentando el kilometraje, para que 5 semanas antes llegue yo a la cúspide y después haya un pequeño declive para llegar, entre comillas, descansado a la competencia y poder en ese momento reflejar todo lo que se ha hecho o todo lo que se está haciendo en este transcurso de 5 meses. ¿Cómo me alimento? Me alimento muy fácilmente. Todo es a base de proteínas, desde luego una cantidad relativamente pequeña de grasas y muchos carbohidratos. Como necesito mucha energía todos los días para que el cuerpo se recupere, necesito comer muchos carbohidratos. Generalmente te lo hago al mediodía porque en la tarde-noche ya ceno muy ligero para que no tenga yo pesadez en la noche y al día siguiente me levante. Yo me levanto a las 5:30 de la mañana, despierto a las 5:30 de la mañana. Otra de las preguntas de la disciplina que debes de llevar, maravillosa la disciplina. Sí, bueno, mira, cuando alguien se compromete a hacer un deporte, cualquiera que sea, tiene que ser disciplinado, si no, nada funciona. Lamentablemente tengo que decirlo que en México carecemos de mucha disciplina y muchas veces lo vemos en los gimnasios. Empieza el mes de enero y el gimnasio está lleno. Termina enero y ya va un 20% menos. Termina febrero y ya hay un 40% menos. Y no sería si llegamos a mayo o junio porque ya va la mitad o menos de las gentes que empezaron en enero. Entiendo que muchas veces la gente en enero va por bajar de peso, por compensar todo lo que subió de peso durante las fiestas, pero la gente que debería de hacer un deporte, digamos, formal, tiene que ser muy disciplinado y no importa
como yo digo, a veces me preguntan, oye, ¿y si hace frío entrenas? Sí. ¿Y si está lloviendo entrenas? Sí. ¿Y si hace calor también? Entonces, si nosotros decimos o nos decimos a nosotros mismos, no, hoy no voy a entrenar porque hace frío, no, hoy no voy a entrenar porque está lloviznando, no, hoy no quiero entrenar porque simplemente no tengo ganas. Entonces, un programa, pues simplemente no se cumple y dice uno, los días que les dedicas, los estás perdiendo con los días que no haces este deporte. Entonces, si quieres ser un deportista, digamos, social, pues está bien, pero si quieres ser un deportista comprometido, sí tienes que dedicarle todo el tiempo que sea necesario al programa. El programa está definido para que tú le dediques ciertas horas, tampoco quiere decir que te vas a acabar la vida en entrenar paddle o natación o atletismo o box. Tienes que entrenar las horas suficientes que el programa te dice. ¿Cómo me hidrato? Esa es otra de las preguntas. Mira, hoy hay muchas bebidas isotónicas que por supuesto son muy comerciales y le hacen mucho dinero a las empresas que los patrocinan, pero hay otras formas de producir sueros para que uno esté debidamente hidratado. Hoy en Internet pueden encontrar formas de hacer muchos sueros muy económicas que son básicamente a base de bicarbonato de sodio, un poco de azúcar, jugo de limón y agua. Eso no es ni costoso ni difícil de prepararlo. Además, uno lo puede mantener en el refrigerador y al día siguiente tomarlo antes de, o llevarse una porción muy pequeña y llevarse en el camino y seguir tomando. Hay una señal muy práctica para saber si uno está hidratado. Cuando uno va a orinar, si la orina está muy transparente, quiere decir que está uno realmente sobrehidratado, quiere decir que tiene uno demasiados electrolitos. Y si por el contrario la orina está muy amarillenta, quiere decir que nos hace falta mucho, mucho líquido, muchos sueros. Entonces, eso es una forma muy convencional, digamos, nada científica de decir, voy al baño, observo mi orina y si está, digamos, de un color amarillo razonable, pues quiere decir que estoy bien hidratado. Si está muy clara, me falta me está sobrando electrolitos y si está muy amarilla, me están faltando. Entonces, esa es una señal. La otra, pues es obviamente lo que uno siente. Uno sabe que antes de entrenar con el tiempo, sabe uno que tiene que entrenar hidratado, es decir, por lo menos 40 minutos, 45 minutos antes de empezar a entrenar, tiene que tomar algo para que el organismo lo asimile y a la hora de entrenar no haya ningún problema de deshidratación que básicamente se refleja en calambres o en una pérdida de velocidad, una pérdida de resistencia. Esto obviamente lo estoy diciendo después de muchos, muchos, muchos años de entrenamiento y de conocimiento. Uno tiene que conocerse, ¿no? Cuando ya te conoces, conoces tu cuerpo, Sí, ya sabes claro, lo que debes hacer, ¿no? claro. Perdón que te interrumpa. Tengo una pregunta, Juan. ¿Tú Venga. solo entrenas corriendo o haces levantamiento de pesas? ¿Cómo fortaleces los músculos de las piernas? Porque yo creo que sí necesitas mucha fuerza en las piernas. Te comentaba hace algunos días que, o sea, yo siento que cuando corro o sea, necesito más fuerza en las piernas, ¿no? Entonces, Claro, ¿fortaleces? sí. Mira, hubo un tiempo cuando regresé en esta segunda etapa a entrenar en 2009, hice como un año, más o menos un año, poquito más de un año, hice gimnasio todos los días porque necesitaba nuevamente acondicionar mi organismo, sacar las toxinas que tenía acumuladas después de varios años, adaptar los brazos, las piernas, la cintura, la espalda, etcétera. E hice más o menos un año y 2 meses gimnasio todas las tardes y en la mañana empezaba a entrenar. Ya que estuve bien, que me sentí yo más ligero, más rápido y más fuerte, dejé el gimnasio y entonces empecé a combinar entrenamientos en la mañana y en la tarde. Ahora, después de muchos años, lo único que hago es darle mantenimiento al cuerpo. Tengo mis mancuernas, hago después de entrenar, hago mi ejercicio de resistencia por lo menos una vez por semana, de fuerza otra vez por semana y hago flexibilidad fija y activa 2 veces por semana. Entonces, hago ciertos ejercicios que hoy por hoy también en Internet están disponibles para fortalecer piernas, glúteos, espalda y los brazos. Y la gente dirá, pero corro con los pies, ¿por qué tengo que fortalecer los brazos? Es que los brazos son el impulso que uno necesita
para generar que la zancada o que el paso sea cada vez más activo y uno avance mucho más. Entonces, si uno tiene brazos flácidos y sin fuerza, pues realmente va a llegar el momento en que uno los va a llevar colgando en vez de que sirvan como una herramienta de impulso para uno y para otro lado. ¿Y por qué los glúteos? Porque esto no es por estética, aunque las chicas han de decir, no, yo también hago trabajo de glúteos, pero para ellas es otro propósito. Se ha detectado, según las últimas investigaciones, que cuando tienes glúteos muy flácidos, sin estar tensos, realmente empiezas a afectar las rodillas. Esto hace 20 años yo no lo sabía. Un gran secreto. Entonces, si tienes glúteos que te van botando, válgase la expresión, o que te van colgando, te van a ir dañando poco a poco las rodillas hasta grado tal que te pueden generar una lesión. Entonces, por eso es importante fortalecer pantorrillas, piernas, glúteos, espalda y brazos. Pues sin duda es muy importante la fuerza, la fuerza. Sí, porque antes, incluso cuando yo empecé a entrenar, a practicar el atletismo hace 40 y tantos años, pues todos pensábamos que era unos buenos tenis y un short y vámonos, pero no, hoy es mucho más completo y yo creo que todos los deportes, cualquiera que sea, científicamente tienen hallazgos, evidencias nuevas y es lo que uno tiene que conocer e investigar si es que a uno le interesa ser un mejor deportista. Oye, y hablando de esto de la misma disciplina, las horas de dormir, a qué horas te levantas, a qué horas te acuestas, no vas a fiestas nunca, los fines de semana, ¿qué pasa si tienes alguna salida? Porque que digo, entiendo que tenemos que enfocarnos, ¿no? Hemos platicado mucho eso. No te desenfoques, hay que enfocarnos. Entonces, pues sí tenemos que a veces poner stop, sobre todo entre semana, ¿no? De no estar saliendo ni desvelándonos. Pero ¿cómo es tu disciplina? Y de una vez, ¿cómo has fortalecido o cómo fortaleces la mente? Porque yo creo que la mente es muy importante. Claro. Mira, hace un rato me preguntaste si yo hacía una especie de sacrificio o si hacía sacrificios para correr. Sí. Mira, yo creo que cuando tú eliges algo en la vida, ser artista, ser diseñador, ser cantante, ser compositor, ser escritor, es porque te nació. Y si disfrutas esto que tú elegiste, en primer lugar, no debe ser un sacrificio, sino por lo pronto, o por lo menos debería ser un placer. Yo elegí voluntariamente correr, me gustó, encontré muchas motivaciones que quizás más al rato te las pueda platicar y se las pueda platicar a tu auditorio, pero yo elegí correr porque me gustó, me llamaron la atención muchas cosas y con el tiempo se convirtió en una pasión, entonces algo que te gusta y que te apasiona no puede ser una carga, ni física ni mental. Entonces ahora me regreso a tus preguntas. Para mí es muy sencillo tener una vida social, una vida profesional y una vida para el deporte. ¿Qué es lo que hago? Administro convenientemente mis tiempos de tal manera que haya posibilidad de que yo no pierda contacto con la sociedad, con mis amigos y con la vida que yo llevo. Eventos sociales procuro llevarlos a la mañana y los fines de semana procuro que sean los sábados. ¿Para qué? Para que yo no pierda el contacto con los amigos que quiero, con la gente con la que me reúno y no sacrifique, entre comillas, esa parte del ser humano. Entonces, de esa manera, yo no pierdo contacto y yo me reservo mis tiempos para poder ser disciplinado. Ahora, en todos los deportes y muchas veces en la vida cotidiana es muy importante tener horarios y respetarlos, porque si no, nuestro organismo, que es muy sabio, realmente no tiene un parámetro, no tiene un patrón, no tiene una franja, un rango de horarios para poder funcionar de la mejor manera. Entonces siempre procuro desayunar, comer y cenar muy cercano a una hora promedio. Eso es En muy las mañanas, importante, perdón que te interrumpa, para que lo escuchen todos mis pacientes, todas las personas, siempre les digo eso, por favor, establezcan una hora de desayuno, comida y cena, porque sí, eso es muy cronológicamente importante. sí afecta. El organismo
como dije, es muy sabio y es muy inteligente, más de lo que nosotros creemos, pero muchas veces no lo valoramos y lo tratamos mal, si es que la expresión Ujú. vale la pena mencionar. Y yo creo que nos da tanto el organismo que tenemos que respetarlo y darle su espacio y darle su lugar y cuidarlo y protegerlo. A mí me sorprende mucho cómo hay gente que se preocupa más por el mantenimiento del auto Ujú. que por el mantenimiento de su propio organismo. Claro. Como es tan resistente el organismo, decimos después, mañana, el mes que entra, no urge, no es grave. Y llega el momento en que el organismo ya no resiste y entonces vienen las enfermedades, cosa que yo, dicho sea de paso, entre paréntesis, no soy negocio ni para los médicos, ni para las farmacéuticas, ni para los hospitales. Qué bien, qué bien. Todo ese dinero que yo debería invertir o que mucha gente invierte en estos tres conceptos, yo los invierto en tenis, en viajes, en competencias, en conocer otros lugares, en disfrutar algo En disfrutar la vida. que es consecuencia de una buena vida. Es Se lo una digo a toda la consecuencia de una gente. buena disciplina, ¿no? Sí. Entonces, si yo respeto mis horarios para desayunar, comer y cenar, mi organismo ya sabe en ese rango de horario que yo le tengo que dar todos los nutrientes necesarios para que él me responda, me recupere y esté listo para continuar el Sí. programa del día siguiente. ¿A qué horas me acuesto? Yo normalmente me acuesto por ahí de las 9 de la noche y a las 9:30 ya estoy dormido. Y a las 5:30 de la mañana ya estoy despertando para prepararme para la siguiente sesión de entrenamiento. Ujú. Generalmente en la mañana caliento más o menos 35, 40 minutos, estiro, hago sentadillas, hago toda una serie de ejercicios. Movimientos. Y ya que estoy listo, salgo a la calle. Eh, Salgo a correr a los alrededores de donde vivo porque realmente a esa hora ni hay tráfico, ni es peligroso, ni hay tanta gente en la calle que pueda yo estorbarlos o me estorben. Para las 7:30, 7:15 de la mañana o 7 de la mañana, a veces dependiendo de la distancia, yo ya terminé. Entonces, cuando yo ya estoy terminando, la gente está empezando a tomar sus actividades. Ujú. Después de entrenar, hago otra sesión de estiramientos, de relajamiento, relajar los músculos más o menos otros 45 minutos, a veces una hora, dependiendo del día. Ya estoy listo para bañarme, me baño y de inmediato empiezo a desayunar y empiezo a planear mi día, que es escribir o hacer videos de temas de negocios o hacer otros videos que estoy por ahí haciendo de un proyecto de mi padre. Entonces, cuando mucha gente está empezando su rutina en Claro. la escuela o en el trabajo o en otra actividad, yo también estoy haciendo lo mismo, pero yo ya Ya avancé cerca hiciste de muchas cosas. 3 horas y media más o menos. Realmente eres del club de las 5 a.m., ¿no? Del libro del club de las 5 a.m. Pues sí, yo diría que sí. Lo que sí, te digo una cosa, el domingo no te lo perdono, el domingo duermo hasta que se me acabe el sueño. A veces se me acaba a las 8 de la mañana, a veces a las 9:30, 10 de la mañana, pero eso sí, a mi edad tengo 64 años para que tu auditorio esté enterado, tengo 64 años. A mi edad ya me dejé el día domingo para descansar del atletismo y el domingo generalmente me levanto tarde. Ese día se rompe un poco la rutina de los alimentos porque ya desperté tarde. Entonces, pero no dejo de desayunar, de comer y de cenar. Claro. Y generalmente el domingo a mí me encanta la cerveza de barril, la draft beer. Entonces, Ujú. si puedo tomarme un par de cervezas de barril muy frías, sobre todo en esta época de calor, no las perdono. Pero si no es necesario, tampoco. Ah, Eso sí, no tomo una más porque entonces mi organismo ya no la resiste, solo dos, exacto. me empieza a avisar que ya no la necesita. Y Ujú. si a veces cuando me estoy muy entusiasmado platicando con amigos y no me doy cuenta y me tomo la tercera, al día siguiente, lunes, cuando estoy empezando a entrenar, mi organismo lo resiente. Mm. Entonces, si sé que voy a hacer algo que me va a hacer daño, entonces lo tengo que frenar. Claro. Y esa es una bondad del organismo. Cuando uno se conoce con su organismo o viceversa, uno sabe cuáles son los límites para comer, para tomar algo nocivo, digamos tóxico, como puede ser el alcohol. Y si en una fiesta, en una reunión de un sábado por la noche, hay vino tinto, sé que me tengo que tomar 2 copas de vino tinto. El vino blanco prácticamente no lo acostumbro. 2 copas de vino tinto
combinadas con agua mineral muy fría, porque sé que eso diluye el efecto del Claro. alcohol. Igual, si me llego a tomar una tercera copa, al día siguiente amanezco mal. En otras palabras, mi organismo y yo somos tan amigos que yo procuro no hacerle daño y él procura ayudarme cuando yo se lo exijo en las grandes competencias. Qué Qué bonito. bonito, ¿no? Qué bonito, sí, los dos dijimos qué bonito. Sí, fíjate que eso es realmente ser un líder y quiero hacer aquí con todo 31 lecciones de liderazgo de Juan Linares. Realmente muy buen libro y yo creo que todo lo que dices aquí, cómo platicas todas las experiencias precisamente de Sudamérica, de todo tu trabajo, de todo lo que hiciste, cómo llevaste una gerencia mundial, ¿no? Este, todo eso, aplicar ese liderazgo, tú primero tienes que ser líder contigo mismo, ¿no? Entonces, los que no podemos o los que no pueden, yo voy en camino, siempre digo, este, los que no pueden realmente frenar a no comer ese pan dulce, los que no pueden a frenar, no tomar esa tercera cerveza. Entonces, ¿cómo vamos a poder ser líderes en la vida, no? Qué consejo puedes dar? O sea, ¿cómo, cómo llegar a dominarte, a autodominarte? Obviamente dijimos con la disciplina, pero alguna vez tú me decías con la motivación, con el compromiso, ¿verdad? Sí, mira, es que podría pasarme aquí toda la sesión hablando de liderazgo y no acabaríamos, pero voy a tratar de hacerlo muy breve. Yo creo que todo parte de un concepto de liderazgo que es la humildad. Cuando uno reconoce sus áreas de oportunidad y empieza a detectar sus fortalezas, uno sabe dónde tiene que buscar ese equilibrio para que las fortalezas ayuden a que cada vez las áreas de oportunidad o debilidades sean menores o más pequeñas o que tengan menor impacto. Yo creo que decía ya hace unos minutos que tenemos que respetar a nuestro organismo. Y Ujú. muchas veces los seres humanos no tenemos humildad, aunque digamos que somos humildes, no tenemos humildad porque tenemos un falso concepto de la humildad. Y creo que la humildad, una de de los conceptos fundamentales de la humildad es que yo no puedo hacer algo que esté afectando a otros y otros no pueden hacer algo que me esté afectando a mí. Entonces regreso a ese binomio mente-cuerpo. Si yo quiero que mi cuerpo me responda durante 42.2 kilómetros, donde hay cansancio, sed, deshidratación, dolores, Ujú. dolores de toda índole, ¿eh? Y yo no cuido mi organismo, ¿cómo le voy a exigir que en una competencia pues, me responda? Claro, Entonces, yo no puedo exigir lo que no soy capaz de dar. claro. Como decía Cervantes en su libro de Don Quijote de la Mancha, uno de los principios universales que no acabamos de entender, lo dijo hace Ujú. 500 años y no acabamos de entenderlo, no hagas a otros lo que no quieras que te Venga, hagan a ti, sí, claro, ¿verdad? claro. Entonces, me parece que esa es una máxima de la humildad. Yo no puedo agredir a los demás si quiero que no me agredan, ¿verdad? Ujú. Entonces, regresando a tu pregunta, yo parto de la base que tengo que fortalecer mucho mi organismo, mucho, 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 hacerlo un organismo, valga esa expresión, superdotado Sí, claro. para que alcance a resistir toda esta carga que yo la voy a meter en un lapso de 3 horas y media y poder terminar sin que me lleven al hospital o sin que acabe yo en ¿Y una camilla de una ambulancia. te suplementas de vez en cuando o no? Sí, por supuesto. Ujú. Más a mi edad. A mi edad, supongo yo que por mucho que cuido mi organismo, hay ciertos órganos que ya no funcionan, como por ejemplo cuando yo tenía 30 años o 20 Claro. años. Ujú. Entonces, sí le tienes que echar una manita ahí para decirle, a ver, te voy a dar esenciales, te voy a dar carbohidratos, te voy a dar complejo B, te voy a dar vitamina E, te voy a dar X. Ujú. Eso cada uno lo determina. Yo ya sé qué es lo que tengo que tomar para fortalecer mi organismo. Probablemente otra persona necesitará algunas cosas un poco diferentes. Esto no es una receta universal ni hay una receta estándar. Entonces, si yo tengo la humildad de reconocer el valor de mi organismo
de mis piernas, de mis muslos, de mis rodillas, de mis coyunturas, hasta de mis ojos. Entonces, pues yo tengo que cuidarlos. Y Claro. en ese sentido, si yo soy humilde con mi organismo va a ser tan noble conmigo que va a decir, tú me estás cuidando, ahora yo te voy a responder. Ujú. Entonces, una característica del liderazgo es la humildad, otra es precisamente el entusiasmo, otra es precisamente la honestidad con uno mismo, Ujú. saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Yo no podría despertar mañana si nunca he corrido y decir, se me ocurrió que mañana voy a correr un maratón. No, eso es absurdo, ¿no? Eso es Ujú. ilógico. Claro. Ujú. Aún si fuera una carrera de 5 kilómetros, uno no puede despertar al día siguiente y decir, se me ocurrió hacer una carrera de 5 kilómetros y hoy salgo a correr 5 kilómetros. Eso es, digamos, es mortal, ¿no? Claro. Entonces sí necesita toda una serie de conocimientos, habilidades y competencias que las va dando el tiempo. Por cierto que uno de mis futuros proyectos va a ser combinar lo que el trabajo profesional me enseñó para el atletismo y lo que el atletismo me enseñó para el trabajo profesional, Déjame porque son decirte. recíprocos, Sí, sí, sí. son recíprocos. Entonces uno tiene que aprender, y válgase la redundancia, a aprender de todo lo que uno vive, de Claro. las personas, de los sucesos, hasta de los sucesos lamentables, ¿no? De la naturaleza, de lo que uno escucha, del colaborador más humilde, del líder más importante, del doctor, del fisiatra, de la nutrióloga, por ejemplo, Ujú. y saber que nos tenemos que enriquecer de todo ese tipo de cosas para poder llegar en un momento dado a ser líderes de nosotros mismos. Cuando ya sé lo que tengo que decidir, cómo lo tengo que decidir, cuándo tengo que decidir y para qué, yo ya estoy siendo líder de mí mismo. Entonces tengo esa atribución de tomar decisiones conscientes, racionales y enfocadas a un determinado objetivo. Cuando uno está lleno mentalmente de todas esas fortalezas, es cuando uno dice, o por lo menos en mi caso, estoy listo para enfrentar todos los desafíos habidos y por haber. Y te voy a comentar una anécdota. Cuando yo estaba en mi último trabajo en México, me acuerdo que mi jefe, un europeo, se enteró que yo corría por alguna causa que ahorita no recuerdo exactamente. Y le dije, sí, es que hace 3 semanas corrí el maratón de la Ciudad de México. Y me dijo una frase que nunca se me va a olvidar y que se la repito a tu auditorio. Si tú eres capaz de correr un maratón, es decir, 42.2 kilómetros, me dijo, tú eres capaz de hacer cualquier cosa. Y sí es cierto, Claro, es cierto. y sí es cierto, porque el maratón lo somete a uno a una serie de enseñanzas y de reflexiones tan absurdas como, ¿yo qué hago aquí pudiendo estar tirado en mi sala de mi casa con una bebida fría, con una cerveza, viendo la televisión? ¿Yo qué hago aquí? Hasta el inspirador comentario de que voy en la punta y voy a llegar en primer lugar y me voy a subir al podio. Ujú. Cuando mi jefe me hizo ese comentario, a los 8 meses me estaban ofreciendo la gerencia de finanzas regional en Latinoamérica. Pues claro, vieron con quién, Se supieron, dieron cuenta claro, la de mi mente, capacidad, de la mente, de mi cuerpo, de mi claro. resistencia y me dijeron, este es el hombre que necesitamos para arreglar todo lo que necesitamos arreglar en la región. Ahorita eso, quería pedirte una anécdota, qué bueno que ya la tienes, porque te voy a decir, les voy a decir también el otro libro de empresas talentosas. Yo creo que aquí me encantó este libro, me encantó porque pues dices todas las generaciones y la diferencia que hay de una y otra generación, ¿no? Pero tú tomas en cuenta realmente todos tenemos cualidades, o sea, la generación X tiene cualidades, la generación de todos, o sea, eso me encantó de tu libro. Sí, mira, como dije hace unos minutos, no soy una persona joven de edad, porque de mente sí me siento muy joven, pero pues con el tiempo vas tú aprendiendo muchas cosas y lo importante en la vida es que haya cosas que te sirvan y las asimiles y que no vayas en la vida pues así como que nomás quiero sobrevivir y pasarla bien y demás. No, pues no tendría mucho sentido. Entonces,
son cosas que van quedando ahí grabadas en el subconsciente o en el consciente del ser Ujú, humano. Y ujú, cuando decidí escribir ese primer libro, dije, yo voy a poner en práctica todas las cosas que me gustaría prevenirles a los líderes, a los directivos, a los gerentes de empresa o presidentes de empresa, a todo aquel profesional que quiera destacar, porque no quiero que cometan los mismos errores que tanto yo como otras personas cometieron en su momento por no tener o la experiencia o la preparación o los conocimientos necesarios para poder tomar una decisión racional, como dije hace un ratito. ujú, Entonces, entendí y detecté que hay mucho talento en las gentes de distinta edad. El ujú, gran problema es que muchas veces culturalmente nos hemos acostumbrado a confrontarnos ujú. en vez de reconocernos. Es decir, en ese libro critico severamente a las personas mayores, adultas como yo, o de la tercera edad, que menospreciamos a los jóvenes porque no tienen experiencia, porque son muy verdes, porque no tienen conocimiento de causa, porque les falta vivir, porque se creen muy importantes porque terminaron la universidad. Y los jóvenes creen que los adultos como yo ya no tenemos motivación, no tomamos decisiones, nos gusta la zona de confort, queremos cosas pasivas y no es cierto. Yo conozco a gente mayor que es muy activa y conozco a gente muy joven que es muy cuidadosa al pensar, al razonar. Entonces dije, en vez de que nos estemos confrontando, ¿por qué no hacemos lo Claro. siguiente? Yo te enseño y tú me enseñas y nos Sí, enseñamos. trabajar sobre las cualidades, descubrir los talentos, como dices. Ujú. Exactamente. Entonces, si yo te enseño y tú me enseñas y yo le enseño a otro y otro te enseña a ti y viceversa, en vez de que nos estemos peleando una generación con otra y nos estemos confrontando, mejor todos avancemos en la misma dirección y hagamos una mejor sociedad entendiendo que tú tienes tus valores, aquel tiene sus valores, yo tengo mis valores y cada uno son válidos, cada uno tiene sus valores muy válidos. Ah, pero con la diferencia es que tenemos que encontrar un punto donde coincidamos. Ni Ujú. los tuyos son malos, ni los de aquel son malos, ni los míos son malos. Son diferentes. Pero vamos a encontrar un punto donde coincidamos y a partir de ese punto Vamos a generar trabajar. valor agregado en la Claro, amistad, en el trabajo, en el desempeño, etcétera. claro, qué interesante. Oye, a ver, platícanos, te dije que si podías traer algunas de las playeras, de dónde has corrido, ¿cuál ha sido tu mejor marca? Eh, Muy Platícanos, bien. ¿en dónde has corrido? A ver, ¿se ve esta? Chicago, sí, 2021. Chicago. Esta fue en 2021. Ajá. Este maratón la patrocinó Nike. Luego tengo Boston. Ah, ok. Esta es una sudadera de manga larga. Este lo patrocinó Adidas, ¿no? Y luego tengo acá el del año pasado, Ah, sí, 2023. Nueva York, que es también una sudadera, y este lo patrocinó New Balance. Entonces, Y los ahí grandes en ese 2023 me acuerdo que te dije precisamente lo que acabas de comentar hace rato de que qué frío y así saliste porque estaban ¿a cuántos grados? a 6 grados A 6 centígrados, grados, ¿no? Y luego me dijiste hemos corrido hasta menos, ¿cuánto? menos uno, Menos menos uno. uno, Ujú. sí. Bueno, lo que pasa es que cuando es una carrera muy larga como el maratón, el organismo está sujeto, como dije hace un momento, a un trabajo muy intenso. Entonces hay una máxima en el atletismo que si una competencia la corres, como el maratón la corres entre 5 y 10 grados, es una temperatura ideal. Ya más arriba empieza el organismo a deshidratarse Sí, más rápido. claro. Ujú. Y si es más abajo, necesitas calentar mucho para no sufrir algún enfriamiento en el músculo y tener algún Ujú. problema en el camino. A otra de tus preguntas, mi mejor tiempo lo hice en el maratón de Toronto. Ok. En el maratón de Toronto hice 3 horas, 16 minutos y 29 segundos. Un promedio de 4 minutos y 41 segundos por kilómetro. Ujú. Y en ese maratón quedé en quinto lugar. Ah, muy bien.
Debo aclararle a tu auditorio que después de los 40 años, las categorías en el atletismo se van clasificando por cada 5 años. Entonces, cuando yo digo quedé en sexto lugar, no quiero decir que llegué en sexto lugar de De todos los todos. veintitantos mil que participamos, no. Quiero decir que llegué en quinto lugar de la ¿En categoría a qué la que yo categoría? pertenecía en Ujú, ese momento. ujú. Entonces, a mi edad, después de los 40 años, ya se empiezan a clasificar por cada 5 años las categorías. Así es que en estas categorías he obtenido primer lugares, segundo lugares, quinto lugar, sexto lugar, décimo lugar, noveno lugar, porque cada maratón es distinto. Eh, para el público que no está familiarizado con esto, en el maratón no hay récords, esos no existen. Los récords solamente se hacen en competencias de pista, Ujú, desde 100 metros hasta 10,000 metros. ujú. Cuando ya son fuera, es decir, cuando ya es en ruta, no existen los récords, existen marcas. ¿Por qué? Ok, Porque ujú. dependiendo de la geografía del terreno, bajadas, subidas, curvas, etcétera, pues ningún maratón es igual a otro. Entonces, no existen récords, existen marcas. Entonces, si alguien me dice, uy, pero si hoy llegaste en segundo lugar o hace un año llegaste en segundo lugar y hoy llegas en noveno lugar, pues quiere decir que vas para atrás o estás desmejorando. Pues No, no, porque depende entonces de la geografía. es que la ruta fue diferente y las condiciones fueron diferentes y la altitud fue diferente. Mm, Mientras uno corre en lugares más altos, los tiempos son cada vez menos atractivos mm, porque la altitud hace que uno corra con menor velocidad. ok, Y el mm, maratón de Boston, por ejemplo, que es el más difícil del planeta, que tiene cerca de 200 bajadas y subidas, empieza aquí y termina más o menos aquí. Entonces, tampoco es ni siquiera una marca. Si alguien la quiere tomar como referencia porque hizo de aquí para acá, hizo 2 horas, dice, no, no es una marca, porque en realidad partiste a 240 metros y llegaste a 18 metros sobre el nivel del mar. Entonces, mm, tampoco esa es válida. Quien haga un gran tiempo ahí no es un récord ni es una marca, es un buen tiempo, pero es el tiempo de ese ok. maratón. Entonces, cuando a veces vemos en la televisión y decimos, no, pues es que este maratonista a la Olimpiada pasada quedó en sexto lugar, yo ya llegó hasta el 30. Entonces quiere decir que todo lo hizo mal y que su entrenador y su programa estuvo mal. No, a veces es cuestión de la hidratación, del clima, de la humedad. Y si en el trayecto no hay suficiente hidratación, pues uno va teniendo que padecer las consecuencias. Si Ujú. además ese día el estómago empieza a hacer Ah, gargaritas o empieza a doler, o ujú, una pierna, o claro. cadera, o un brazo, que uno no lo tenía proyectado, pues uno no puede sentarse a decirle al entrenador, pues ya no voy a seguir porque me duele un brazo, me duele una pierna. En ese momento es cuando tiene uno que demostrar los arrestos de que uno es capaz, la fortaleza mental, la fortaleza física y hacer todo lo posible por terminar una prueba con todo y las inconveniencias. Tú me comentaste en uno de los maratones pasados, ¿verdad? Digo, yo no conozco. Tú me comentaste que en tu maratón la cadera te iba doliendo, ¿verdad? Sí, justamente en el maratón de Nueva York, por ahí del Ujú. kilómetro 30, llevaba yo muy buen tiempo, más Ajá. abajo del que yo pronosticaba ser. Y justamente cuando empecé a entusiasmar con el tiempo, empecé a sentir un ligero piquete en la cadera, que no le hice caso. Dije, no, una de las soluciones de los maratonistas es, no existe el dolor, no hay dolor, y sigue Ujú, uno corriendo. ujú. Como al kilómetro y medio sentí que seguía aumentando el dolor, y cuando llegué al kilómetro 35 el dolor ya era insoportable. Entonces sentía yo cada vez un piquete, una aguja en la cadera, que cada paso que daba me daba más intensamente. Entonces intenté engañar a mi cerebro, diciéndole, repitiéndome que no había dolor, pero no lo logré. Pisaba yo de una forma diferente, alzaba yo el pie de una manera diferente, la rodilla de una manera diferente y no se me quitó. Y tan no se me quitó que así llegué a la meta, pero cuando ya sentí que no lo aguantaba, lo que hice fue tratar de llegar a la meta bien, pero bajé el ritmo. Ajá, pero Entonces, llegaste, no te detuviste, no dijiste, ay, me voy a molar mi cadera, mejor ya no. Esa sí, es la fuerza mental, eso es lo que yo quiero aprender de ti. mira, hay algo que para cualquiera será muy fácil, ya me duele mi cadera, ya me paro, ya no acabo, pero habemos unos como yo
que pensamos en ese momento, me he preparado durante años, me he levantado temprano durante años, duermo bien, descanso bien, invierto en tenis, en viajes, en esto, en aquello y más allá, No y vas no a voy a echar a ponerme perder a, todo. Ujú. no voy a arriesgar ahorita a perder todo porque me duele la cadera con todo y que era un dolor insoportable, pero pues, ¿Y ¿qué qué otra? tenías? ¿Qué pasó? Bueno, seguramente fue consecuencia de cierto cansancio del entrenamiento, porque cuando terminé la competencia, eh, empecé a caminar durante más o menos 1,5 kilómetros para recoger Ajá, toda para la ir. ropa seca Ujú. que yo había dejado para cambiarme. Y en ese trayecto que fui caminando, fui respirando, me fui recuperando, tomé suerito, tomé chocolate frío, me comí una manzana. Y cuando ya llegué a donde estaba mi ropa, Ya no te el dolía. dolor había desaparecido. Ujú, O ujú. sea, quiere decir dos cosas, que seguramente el entrenamiento que tuve en esos 5 meses previos, seguramente me generó un pequeño desgaste en la cadera y en ese momento, pues, ¡boom!, explotó. Ujú. Y la otra es que muy probablemente los tenis que yo llevaba en ese momento, que eran los tenis de nueva generación, seguramente mi organismo, mis piernas, mi rodilla, mi cadera han de haber dicho, oye, qué padre están estos tenis, no pesan, están muy ligeros y avanzas más rápido, pero oye, no me tienes acostumbrado a esto, entonces, y es cuando uno a repetir la máxima, nunca en una competencia estrenes ropa, ni tenis, ni intentes algo que no hayas hecho antes porque seguramente va a tener un efecto que puede ser devastador. Entonces, no sé si fueron los tenis, yo los tenis los sentía muy cómodos, no tengo queja, pero pudo haber sido. Sin embargo, es una hipótesis. También debo decir que cuando iba por el kilómetro 35, precisamente por ir pisando de una manera diferente, me generó un ligero de calambre en el muslo derecho, en el muslo izquierdo. Entonces ya llevaba yo el dolor de la cadera y la Y del amenaza de músculo. Ujú. un calambre en el músculo. Entonces dije, yo no voy a llegar caminando ni voy a abandonar. Entonces por eso bajé un poco la velocidad y finalmente llegué a la meta, no con el tiempo que yo esperaba, pero ni abandoné. Y fue un tiempo Claro, tan bueno llegaste. que llegué, que los organizadores me volvieron a invitar para este año, muy a pesar de que es uno de los maratones más demandados en todo el planeta. Y ahora se los puedo explicar, pero en ese momento a lo mejor mi propia familia me había dicho, no, pues no hiciste el tiempo que habías dicho. Pues sí, pero ni mi familia ni nadie va a entender lo que yo iba sintiendo durante la Claro, competencia. o sea, como para decirles, ponte a correr tú con dolor y con todo. No, no, no. Oye, Entonces son muchas cosas. sí, claro, claro, me encanta platicar contigo. Se nos está acabando el tiempo y quiero de todas maneras preguntarte dos cuestiones. Eh, ¿Recomendarías tú este deporte y por qué lo recomiendas? Sí, recomiendo ampliamente hacer cualquier ejercicio que tenga que ver desde caminar hasta correr un maratón. ¿Por qué? Porque científicamente está comprobado que cuando uno corre, los más de 200 huesos y más de 600 músculos que tenemos adquieren una vitalidad superior tal que el sistema circulatorio funciona bien, el sistema nervioso también, la mente también, se evitan muchas enfermedades, las Ujú. clásicas enfermedades de la edad adulta, como es la diabetes, la presión alta, la osteoporosis, problemas nerviosos, problemas de insomnio, etcétera, etcétera. Científicamente está comprobado, no lo digo yo, que el hacer un ejercicio desde caminar hasta correr un maratón, el organismo se reconfigura de una manera tal que uno es capaz de evitar enfermedades en un porcentaje muy alto y de tener más años de vida en pleno uso de sus Si facultades. alguien no ha hecho nunca en su vida deporte y quiere empezar a correr y tiene en su mente correr por lo menos una carrera, ¿qué le aconsejas? ¿Cómo empezar? ¿Cómo ir subiendo los kilómetros? ¿Qué consejos darías? Primero que nada, que tienen que acercarse con un entrenador, con un profesor, con un coach, con alguien que haya estudiado educación física. Ok. Porque de alguna manera esta persona, esta figura le va a dar algunos tips muy importantes antes de tomar decisiones equivocadas, porque uno no puede empezar a hacer un deporte si no tiene por lo menos los conocimientos básicos.
Y como todo en la vida, incluso las cosas materiales, un carro no lo enciendes y de pronto ya vas a 100 kilómetros por hora, no. Por muy rápido que sea el carro, va a 10, a 15, a 20, a 30, a 40, a 50 y ya está al 100. Y lo mismo pasa con el organismo. Yo repito, hay que respetar a nuestro organismo porque es muy noble, muy bondadoso. Tenemos que empezar de menos a más y generalmente yo le recomiendo a la gente que trote un minuto y que camine un minuto. Trote un minuto y que camine un minuto para que el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el organismo, huesos y músculos se vayan poco a poco adaptando. Esto es un periodo que puede llevar de 4 a 6 meses en lo que el organismo se va adaptando. Y el mismo organismo, conforme va evolucionando, va mandándole señales a uno mismo de decir, ya puedo más, ya resisto más, ya tengo más aguante, ya tengo más velocidad. Pero siempre es importante acercarse con una persona que sepa que es, insisto, un profesor de educación física, un entrenador, un coach o alguien que sea un corredor como su servidor, que les puedo dar orientación a la gente que me pide empezar a correr, pero siempre hacerlo de manera ordenada y de menos a más para evitar males mayores, empezando por el sistema cardiovascular. Es cierto, es cierto. Bueno, y la última pregunta, y sí la quiero hacer porque sí se me hace que necesitamos una mente fuerte, ser realmente líder para lograr todo lo que tú has logrado. Eh, fuiste, creo que ya estás, entiendo que ya estás jubilado, pero fuiste Sí, uno de los grandes líderes empresariales en toda Latinoamérica, en empresas mundiales. Entonces, ser líder de empresas, además, hablar cuántos idiomas, ¿nos puedes decir cuántos idiomas? Y ser atleta, o sea, creo que sí es una mente fuerte. Y bueno, entiendo lo que nos has estado comentando, la disciplina, el empeño, pues el entusiasmo, el compromiso con uno mismo, ¿sí? Pero ya para cerrar, tips, 2, 3 tips que nos puedes decir y sí, dinos cuántos idiomas hablas. muy bien. Bueno, yo voy a hablar de mi caso muy particular porque no podría hablar de alguien más si no tengo conocimiento de causa y me cuesta mucho trabajo hablar de lo que no sé y tratar de engañar a la gente que está hablando Claro. conmigo. Yo les tengo que decir que soy lo que soy y he sido lo que he sido gracias a mis orígenes muy humildes, donde lamentablemente yo pasé muchas privaciones y muchas necesidades y me tocaba observar a las gentes que tenían y lo que yo no tenía. Entonces, quiero suponer que esa necesidad me hizo sacar fuerzas de flaqueza, como se dice, Ujú. o fuerzas de la debilidad y decir, todo lo que yo no tengo o de todo lo que me estoy privando, pues quiero que algún día no sea así y quiero que si algún día tengo hijos, que no pasen estas privaciones. Entonces, a mí me impulsó mucho, digamos, esa desventaja en la que yo crecí, en la que yo me formé y que desde niño tuve que trabajar y estudiar para poder costear mis estudios y eso pues me hizo reconocer que cada centavo tenía un valor significativo muy importante, que nadie te regala nada y que si quieres superarte no tienes que mentir, engañar o hacer trampas, sino realmente ser auténtico y honesto contigo mismo de decir, quiero realmente destacar, pero lo voy a hacer en base a méritos propios, en base a trabajo, en base a dedicación, en base a estudiar, en base a prepararme y tratar de destacar, que de alguna manera se traduce en disciplina, pero el origen de todo esto es pues una situación muy, digamos, precaria en la que yo crecí y me formé. Ujú. ¿Cuál era tu segunda pregunta, perdón? Los idiomas. Ah, bueno, motivado por lo mismo, empecé a estudiar idiomas y como sabía que por la cercanía con Estados Unidos lo primero que se necesitaba pues era hablar inglés, así es que pues mi primer intento fue con el inglés. Después de que empecé a hablar un poco de inglés, me llamó la atención el francés y yo siempre decía, quiero hacer poemas en francés para conquistar a todas las mujeres del mundo con los poemas más románticos habidos y por haber. Entonces, empecé a estudiar francés, me gustaba la fonética, me encantaba mucho sentirme, digamos, cosmopolita.
esa es la palabra correcta, Ujú. cosmopolita, y empecé a estudiar francés, pero me di cuenta que tenía yo cierta habilidad para los idiomas, puesto que conocía bien el español y su estructura, dije, pues puedo estudiar otros idiomas. Entonces, como materia optativa, en la prepa estudié griego, griego moderno. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que después, cuando quise estudiar alemán, me di cuenta que lo que había aprendido de griego me servía para el alemán. Entonces, cuando empecé a estudiar alemán, se me hizo muy fácil. Dije, Ujú. lo único que tengo que aprender, la estructura gramatical ya la conozco porque es semejante al griego. Ahora Ujú. lo que tengo que aprender es las palabras y la pronunciación. Y después en la vida profesional, las circunstancias me llevaron a Brasil y cuando llegué a la oficina de Brasil, los brasileños no hablaban español, pero tampoco hablaban inglés. Entonces, cuando empecé a capacitarlos, dije, a ver, tengo dos opciones, o pongo a estudiar a 35 personas el inglés o Ujú. español, o yo, que soy uno, aprendo portugués. Y ahí van tus Entonces, 5 idiomas. entonces empecé a estudiar portugués primero por mi cuenta y después busqué un Ujú. maestro que me dio, una maestra que me dio como 8 clases de portugués y después el resto ya fue por mi cuenta. Entonces leía yo libros, leía yo revistas, escuchaba la televisión y cada vez que iba yo de visita a Brasil, cuando no vivía en Brasil, este, pues realmente me sirvió mucho el hacerlo en la vida cotidiana, el enfrentarme el día a día en el Claro. aeropuerto, en el avión, en el restaurante, en el hotel, con la gente de la oficina, en el campo, etcétera. Así es que, pues todos fueron motivaciones, los aprendí porque me gusta, porque sentía yo que tenía la facilidad y como todo nace de un gusto, no nació de una imposición ni de una obligación, así es que, Claro. pues hoy por hoy salvo el griego y el alemán, que es un poco difícil practicarlos, el resto más o menos trato de mantenerlos activos. Pues muchas felicidades, Juan, y muchísimas gracias por estar aquí en este programa. Ojalá que no sea la última vez. Me encantaría volverte a tener. Hay muchísimas cosas de qué platicar. Muchísimas gracias. No sé si quieras dejar los datos de tus libros, en dónde están. No sé si tengas lo de YouTube, tu canal. Correcto. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, te agradezco, mi querida Betty, por la invitación. Ya sabes que siempre es un placer platicar contigo y en este caso con tu auditorio, compartirles mis muy humildes experiencias. Es lo que yo he vivido. No tengo la verdad absoluta ni sostengo que la tengo, pero soy una persona con mucha experiencia y eso quizás valga la pena y me rescate un poco ante tu auditorio. Mis libros, tanto Empresas Talentosas como 31 Lecciones de Liderazgo, están de ventas en librerías Gonville, en librerías Gandhi y en librerías Sótano. Algunas de estas librerías son a nivel nacional. También lo pueden conseguir en Mercado Libre, que saben que hace entregas a domicilio sin ningún costo. Ambos están en Mercado Libre. También están en Amazon, Ujú. la versión física y también en Amazon Kindle. Y tengo Ujú. entendido que el año que entra tal vez salga ya la versión del e-libro, de los dos libros, pero eso es algo que ahorita no puedo confirmar. Sin embargo, si alguien que esté fuera de México quiere conseguirlo a través de Amazon, ahora ya saben que Amazon hace un libro y lo entrega Lo imprimen. en Ujú. China o en la India o en Sudáfrica o en Australia. Esa es una gran ventaja. Claro. Eh, Para dirigirse conmigo es muy fácil. En YouTube hay un canal que se llama como los libros, uno que se llama Empresas Talentosas y uno que se llama 31 Lecciones de Liderazgo. Ujú. Ahí pueden dejarme preguntas, comentarios, etcétera, porque hay videos de los libros y hay entrevistas en la radio con personajes importantes como Adriana Corona, que tiene Ujú. un programa de radio, quien me ha hecho algunas entrevistas y están ahí en esos canales de YouTube. Y en lo personal me pueden escribir al Prodigy. Mi dirección es jperezl@prodigy.net.mx. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos pronto. Gracias a todos por escucharnos. Hasta luego. Un placer.